Atención, amantes del drama. ¿Listos para una historia que les volará la cabeza? Denle a me gusta a este video y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de este relato de venganza épica. El secreto enterrado en la mansión del magnate. ¿Qué pasa cuando un hombre con una cuenta bancaria de 10 cifras decide que su esposa embarazada ya no forma parte de su vida? Para Alina de la Cruz, significó ser arrojada a las frías y resbaladizas calles de Madrid, sin más que la ropa que llevaba puesta y el hijo que crecía en su vientre. Su esposo, el despiadado magnate tecnológico Lucas Serrano, creía haberla borrado para siempre. Pensó que su contrato prenupcial, blindado con un equipo de abogados, lo hacía intocable. Pero cometió un error crítico. Se olvidó de la casa. Se olvidó del único secreto enterrado en los cimientos de su imperio. Y había la mañana siguiente, la mujer embarazada y desamparada que él había descartado estaba a punto de convertirse en la legítima dueña de su mansión multimillonaria. El olor a dinero en la casa de los Serrano era una presencia física. No era el aroma burdo de billetes nuevos, sino una fragancia compleja a cuero viejo de los sillones IMSS, a los lirios importados que se reemplazaban cada 2 días, y al sutil aroma a ozono del sistema de purificación de aire de última generación. El ático, un palacio de cristal con vistas a la Gran Vía, era menos un hogar y más una exposición de museo titulada Éxito. Alina había sido, en su momento, la pieza más preciada de esa exposición. Conoció a Lucas Serrano en una gala benéfica. Ella era una arquitecta junior en una firma pequeña. Él, el orador principal, un titán de la industria tecnológica que había construido su imperio, Omnicorp, de un simple algoritmo a un gigante global. Era magnético, con una sonrisa que podía desarmar a líderes mundiales y unos ojos que prometían un universo de posibilidades. La cortejó sin descanso, llenándola de una vida que solo había visto en revistas. En 6 meses, se casaron. El primer año fue un torbellino de jets privados, estaciones de esquí en los Alpes y galas donde lucía vestidos que costaban más que su coche. Pero lentamente, el oro de la jaula comenzó a desprenderse. A Lucas no le gustaba que trabajara. «Mi esposa no necesita un trabajo, cariño», le decía, haciéndolo parecer un lujo. «Tu trabajo es ser mi hermosa Alina». La aisló de sus viejos amigos, llamándolos poco ambiciosos. Criticaba sus opiniones sobre todo, desde política hasta arte, erosionando lentamente su identidad hasta que se sintió como otra de sus hermosas y silenciosas posesiones. La ilusión finalmente se rompió el día que le dijo que estaba embarazada. Lo había planeado a la perfección. Una cena tranquila en casa, su whisky favorito, y un par de pequeños patucos de punto que había comprado esa tarde, escondidos en una caja elegante. Estaba nerviosa, pero inmensamente feliz. Un hijo lo cambiaría todo. Convertiría esa fría caja de cristal en un hogar. Les daría un vínculo real e inquebrantable. Lucas llegó tarde. Se quitó su chaqueta Tom Ford, a medida, e inmediatamente revisó las cotizaciones bursátiles en su teléfono. ¿Mal día?, preguntó ella suavemente. «La junta está llena de cobardes sin agallas», refunfuñó él, sin mirarla. «Son aversos al riesgo. No se construye un imperio siendo aversos al riesgo». «Bueno», dijo ella, con las manos temblando ligeramente mientras empujaba la pequeña caja sobre la mesa de mármol. «Tengo una noticia que espero que lo mejore. Es un nuevo proyecto. Para nosotros». Él miró la caja, molesto por la distracción. La abrió con un gesto impaciente. Se quedó mirando los patucos, con el rostro ilegible.
El silencio se volvió denso y asfixiante. La calidez se desvaneció de la sonrisa de Alina. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz peligrosamente baja. «Estoy embarazada, Lucas», susurró ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Vamos a tener un bebé». Él no sonrió. No corrió a su lado. Cerró lentamente la caja y la empujó hacia ella, con una mirada de profunda traición, endureciendo sus facciones. «No», dijo la palabra como un fragmento de hielo. «No, tú estás embarazada». «¿De qué estás hablando? Estamos embarazados. Es nuestro hijo». Se levantó, su silla raspando con fuerza contra el suelo. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil, Alina? ¿Pensaste que podías sorprenderme con esto y atarme de por vida? Tenemos un prenupcial por una razón. Un prenupcial, Lucas. Esto no es una fusión de negocios. Esta es nuestra familia. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pensé que me amabas. Pensé que estarías feliz. ¿Feliz? Se rió, un sonido amargo y feo que resonó en la cavernosa habitación. Acabas de introducir una responsabilidad inaceptable en mi cartera. Esto no era parte del plan. Mi plan. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus movimientos afilados y depredadores. Un niño lo complica todo. Complica mi patrimonio, mi herencia, mi concentración. Estoy a punto de la adquisición más grande de mi carrera, y me traes este drama doméstico. La crueldad de sus palabras la golpeó como un puñetazo físico. ¿Una responsabilidad? ¿Un drama? Este es nuestro hijo. No hay nuestro hijo, espetó, volviéndose hacia ella. Sus ojos, antes su universo, eran ahora pozos negros de desprecio. Solo estás tú y el error que has cometido, y no tolero errores en mi vida, ni en mis negocios, y ciertamente no en mi hogar. Pausa para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que alguien te veía como un objeto en lugar de una persona? ¿Qué harías si te encontraras en la situación de Alina? Deja tu respuesta en los comentarios. La discusión escaló en una tormenta de acusaciones venenosas. La llamó cazafortunas, una intrigante que había planeado todo para eludir el meticuloso acuerdo prenupcial. Cada miedo que ella había albergado sobre la condicionalidad de su amor se manifestaba de la manera más cruel posible. «El prenupcial es hermético, Alina», escupió, agarrando su teléfono. «Establece claramente que, en caso de disolución, te vas con lo que trajiste, que si mal no recuerdo era una montaña de deudas estudiantiles y un armario de Sara». «No puedes estar hablando en serio», sollozó ella, agarrándose el estómago. «¿Dejarías a tu esposa embarazada sin nada?» «Ya no eres mi esposa», declaró, su pulgar volando por la pantalla del teléfono. «Eres un cabo suelto y voy a atarlo». Dos de sus guardias de seguridad personal, hombres construidos como refrigeradores, que solían ser una presencia reconfortante, aparecieron en la puerta del comedor. Sus rostros eran impasibles, pero sus ojos evitaban los de ella. «Frank, Dennis, la señora de la Cruz se va», ordenó Lucas, con la voz completamente desprovista de emoción. «Empáquenle una sola maleta, solo lo esencial. Escóltenla fuera del edificio. No se le permitirá la entrada de nuevo». Alina lo miró, horrorizada. «Lucas, por favor, no hagas esto. Piensa en el bebé». «Lo estoy haciendo», dijo fríamente. «Estoy pensando en cómo nunca llevará mi apellido, ni heredará un solo céntimo de mi fortuna. Puedes contar la historia que quieras, pero mis abogados te enterrarán. Ahora, sal de mi casa». Los guardias se movieron con tranquila eficiencia. Uno fue a la habitación, mientras el otro se quedaba en la puerta, una pared silenciosa e inamovible. Alina se quedó congelada en su lugar, su mente incapaz de procesar la velocidad de la demolición de su vida. Hace 10 minutos era una esposa, una futura madre, viviendo una vida de lujo inimaginable.
Ahora estaba siendo desalojada como una ocupa. El guardia regresó con su vieja maleta de lona, la que había traído cuando se mudó por primera vez. Había metido algunas cosas al azar: un par de vaqueros, un suéter, sus artículos de tocador. No había empacado ninguno de los vestidos de diseñador, las joyas, la vida que Lucas le había dado. Era un borrado simbólico y brutal. «No puedes hacer esto», susurró, su cuerpo temblando con una mezcla de rabia y terror. «Está lloviendo. ¿A dónde voy a ir?» Lucas se acercó a ella, y por un momento pensó que podría mostrar un atisbo de remordimiento. En cambio, extendió la mano y le quitó el anillo de bodas de platino del dedo. Lo sostuvo a la luz, luego lo dejó caer en su bolsillo con una frialdad final. «Esa no es tu preocupación», dijo. «Tu existencia ya no es mi preocupación». Los guardias la guiaron suave, pero firmemente hacia el ascensor privado. Cuando las puertas se deslizaron, lo último que vio fue a Lucas dándole la espalda, ya sacando su teléfono para continuar con sus negocios, como si acabara de quitarse de encima una molestia menor. El ascensor descendió 50 pisos en silencio. Cuando las puertas se abrieron en el gran vestíbulo de mármol, el portero, que siempre la había saludado con una sonrisa cálida, ahora miraba al suelo avergonzado. Uno de los guardias empujó su maleta sobre el pavimento mojado de la calle Alcalá, y luego, sin decir una palabra, se fueron. La fría lluvia de julio pegó su fina blusa de seda a su piel al instante. Los taxis pasaban a toda velocidad, sus luces borrosas a través de sus lágrimas. El ruido de la ciudad era un rugido ensordecedor después del silencio controlado del ático. Estaba embarazada. Estaba sin hogar. Y el hombre a quien había prometido amar por el resto de su vida acababa de dejarla para ahogarse en la tormenta. Alina se quedó temblando en la acera. La indiferencia de la ciudad era un peso aplastante. Su teléfono. No se había llevado su teléfono. Con dedos entumecidos, lo sacó de su bolsillo. La pantalla estaba resbaladiza por la lluvia. Se desplazó por sus contactos, una lista curada por Lucas. Socios de negocios, esposas de sus socios, el servicio de conserjería. Luego vio un nombre, una reliquia de su vida pasada: Chloe. Chloe Velasco era su compañera de piso en la universidad, una periodista ferozmente leal y sin tonterías que trabajaba para un sitio de noticias de investigación en línea. No habían hablado mucho desde la boda. Chloe había dejado clara su desconfianza hacia Lucas desde el principio. «Te mira como si estuviera comprando arte, no enamorándose», le había advertido. Alina, cegada por el romance de cuento, se había ofendido. Ahora, esas palabras resonaban con una claridad profética. Marcó el número, rezando para que Chloe no lo hubiera cambiado. Sonó una vez, 2 veces. «Alina, ¿eres tú?» La voz de Chloe era aguda, teñida de sorpresa. Un sollozo escapó de la garganta de Alina, crudo y roto. «Chloe», se ahogó. «Necesito ayuda. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa?» El cambio inmediato en el tono de Chloe, de sorpresa a alarma, fue la primera calidez que Alina había sentido en horas. Me echó», lloró Alina, acurrucándose bajo el escaso refugio del toldo de un edificio. «Lucas descubrió que estoy embarazada y me echó. No tengo nada. Estoy en la calle». Una ráfaga de maldiciones estalló desde el otro lado. «Ese hijo de perra, lo sabía. Vale, no te muevas. Dime la dirección exacta. Voy a por ti». 20 minutos agonizantes después, un Toyota Corolla destartalado, un contraste total con los coches negros que solían bordear la calle, chirrió hasta detenerse frente a ella.
Chloe saltó, un torbellino de furia justiciera con una chaqueta de cuero desgastada, y envolvió a Alina en un abrazo que fue feroz y tranquilizador. «Vamos a mi casa», dijo Chloe, con el brazo protectoramente alrededor de los hombros de Alina, mientras la metía en el asiento del pasajero. «No es un ático, pero es cálido y él no está allí». El apartamento de Chloe en el barrio de Malasaña era un mundo de distancia de la opulencia estéril a la que Alina se había acostumbrado. Era pequeño, desordenado con libros y artículos de investigación, y olía a café y a tinta, pero era real. Era un hogar. Chloe la sentó en un sofá un poco lleno de bultos, la envolvió en una manta gruesa y le puso una taza humeante de té en las manos. Por primera vez esa noche, el temblor de Alina comenzó a calmarse. Le contó a Chloe todo. La cena, los patucos, la frialdad en los ojos de Lucas, las palabras responsabilidad y cabo suelto. Chloe escuchó. Su expresión se oscurecía con cada palabra. «Vale», dijo finalmente, con la voz acerada. «Primero duerme. Has pasado por un trauma. Mañana contraatacamos. No vamos a dejar que ese monstruo se salga con la suya». «¿Pero cómo?», susurró Alina, mirando su dedo desnudo. «Tiene los mejores abogados del país. El prenupcial. Dijo que es hermético. Las cosas herméticas tienden a oxidarse cuando se les echa suficiente luz», dijo Chloe, con sus instintos de periodista a flor de piel. «Mañana a primera hora llamaremos a un abogado, no a uno de sus tiburones corporativos. Conozco a un tipo, David Suárez. Es un bulldog. Se especializa en luchar contra Goliaths». Tumbada en el sofá, cama de Chloe, envuelta en una manta que olía a detergente y a hogar, Alina sintió una pequeña y frágil semilla de esperanza. Era un futuro aterrador e incierto, pero ya no estaba sola. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en ese pequeño y desordenado apartamento había encontrado un puerto seguro. A la mañana siguiente, la realidad de su situación golpeó a Alina con la fuerza de un golpe físico. La luz gris de la mañana que se filtraba por la ventana de Chloe revelaba la cruda verdad. No tenía nada más que una maleta de ropa vieja y un teléfono. Su cuenta bancaria era conjunta con Lucas, que probablemente ya había vaciado o congelado. Estaba embarazada, desempleada, y dependía de la bondad de una amiga a la que había descuidado. Chloe ya estaba levantada, un torbellino de actividad. «Café listo. Ya le he enviado un correo electrónico a David Suárez. Es un amigo de un amigo. Se especializa en derecho de familia con un toque de derribos corporativos. Accedió a vernos esta tarde de forma gratuita para la consulta inicial». «Chloe, no puedo pagarle», dijo Alina, mientras la vergüenza la invadía. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Por ahora, necesitamos saber a qué nos enfrentamos». La oficina de David Suárez no era la suite espaciosa y con paneles de caoba del equipo legal de Lucas. Era un espacio modesto, pero inmaculado en una parte menos glamurosa del centro, lleno de libros de derecho y expedientes. El señor Suárez era un hombre de unos 40 y tantos años, con un comportamiento tranquilo, ojos agudos e inteligentes, detrás de unas gafas elegantes y un aire de tranquila intensidad. Escuchó la historia de Alina sin interrupción, su bolígrafo de vez en cuando rascando una nota en un bloc legal. Cuando ella terminó, se recostó en su silla. «La reputación del señor Serrano lo precede», dijo con calma. «Es conocido por ser agresivo y meticuloso. ¿Tienes una copia del acuerdo prenupcial?» El corazón de Alina se hundió. Lucas se quedó con el original. Podría tener una copia digital en mi antiguo almacenamiento en la nube. Con la ayuda de Chloe, Alina logró iniciar sesión
en una antigua cuenta de correo electrónico y encontró el documento que había firmado en un aturdimiento de amor y confianza hacía 1 año y medio. Se lo reenvió al señor Suárez, quien lo abrió en su gran monitor. Durante 20 minutos, el único sonido en la oficina fue el suave clic de su ratón mientras se desplazaba por la densa jerga legal. Alina sintió que su esperanza se marchitaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. La expresión de su rostro era sombría. No exageraba, dijo David Suárez. Este es uno de los prenupciales más brutales y unilaterales que he visto en mi vida. Fue redactado por el bufete de Lucas, conocido por sus adquisiciones hostiles. Han tratado su matrimonio como una toma de control empresarial. Excluye explícitamente cualquier reclamo de manutención conyugal, división de bienes y cualquier activo adquirido durante el matrimonio, sin importar las circunstancias. Incluso tiene una cláusula que especifica que la concepción de un hijo no altera los términos del acuerdo. La habitación se sintió fría. El muro de hierro era real. Así que eso es todo, susurró Alina. No hay nada que pueda hacer. Impugnar un prenupcial como este es una batalla cuesta arriba, admitió el señor Suárez. Podríamos argumentar coacción, que no tuviste una asesoría legal independiente adecuada, pero se han cubierto las espaldas. El documento demuestra que fuiste asesorada por un abogado de tu elección. Alina recordó al abogado que el equipo de Lucas le había recomendado. Un hombre que había pasado por alto los detalles y la había apurado para que firmara. Entonces, ¿no tengo derecho a nada?, preguntó, con la voz temblorosa. Ni siquiera para el niño. Podemos y absolutamente demandaremos la manutención de menores una vez que el bebé nazca y se establezca la paternidad, le aseguró David. La ley es clara al respecto. Un padre no puede renunciar a su responsabilidad con su hijo. Lucas Serrano pagará por la crianza de su hijo. Pero en cuanto a tu propio acuerdo, este documento, señaló la pantalla, está diseñado para dejarte absolutamente sin nada. La finalidad de su voz fue devastadora. Alina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lucas había ganado. Había pensado en todo. Había construido una fortaleza impenetrable alrededor de su fortuna, y ella era solo otra víctima dejada fuera de los muros. El viaje en ascensor, desde la oficina de David Suárez, fue un descenso a un infierno frío y silencioso. La esperanza que había animado a Alina durante la mañana se había evaporado, dejando atrás el residuo amargo de la derrota. La mano de Chloe era una presión cálida y firme en su espalda, lo único que la mantenía en pie. Afuera, en la calle, la energía implacable de la ciudad se sintió como una agresión. Cada pareja que reía, cada zancada decidida de una persona de negocios, era un doloroso recordatorio de la vida que le habían robado. El viaje en metro de regreso al piso de Chloe fue un borrón de ruedas chirriantes y luces parpadeantes. Alina miraba fijamente su propio reflejo en la ventana oscura, viendo a una extraña pálida y atormentada. El prenupcial blindado no era solo un documento. Era un testimonio del hecho de que el amor de Lucas había sido una completa fabricación. No solo se había protegido a sí mismo, sino que había planeado meticulosamente su descarte desde el principio. Recordó al abogado que su equipo había insistido en que usara para el prenupcial un hombre suave y tranquilizador llamado señor Méndez, que la había recibido en una lujosa sala de conferencias, le había ofrecido agua con gas y se había leído el documento de 100 páginas en menos de 1 hora. Cosas estándar, querida, había dicho, sonriendo paternalmente.
Solo una formalidad para mantener limpios los activos de la empresa. Lucas te adora. Esto nunca importará. Había sido una tonta, tan cegada por el amor y la gratitud que había caminado voluntariamente hacia el matadero. «Me engañó», susurró Alina, las palabras apenas audibles sobre el traqueteo del tren. «Desde el principio, me engañó». «No te engañó, Alina. Te estafó», la corrigió Chloe, con la voz baja y hirviendo de furia. «Hay una diferencia. Un engaño es parte de un juego. Esto fue una demolición calculada. Pero no hemos terminado. No me importa lo que diga ese papel. Siempre hay un hilo suelto. Solo tenemos que encontrarlo y tirar». De vuelta en el refugio del apartamento de Chloe, la frágil sensación de seguridad hizo poco para adormecer el dolor. Alina se hundió en el sofá. La manta de Chloe envuelta alrededor de ella se sentía tan pesada como una sábana de plomo. La desesperación era un dolor físico en su pecho, un frío pavor que se asentó profundamente en sus huesos. ¿Qué clase de futuro podía ofrecerle a su hijo ahora? Una vida huyendo de la sombra de uno de los hombres más poderosos del mundo, luchando por migajas de manutención infantil que él sin duda usaría como un arma contra ella durante los próximos 18 años. Mientras tanto, de vuelta en su tranquila oficina en el centro, David Suárez no podía dejar ir el caso. Mucho después de que su asistente legal se había ido a casa, se sentó mirando la copia digital del prenupcial de los Serrano, una taza de café a medio vaciar, que se enfriaba a su lado. No era solo la injusticia lo que le carcomía, era la pura y deslumbrante arrogancia. Los abogados de Lucas no habían redactado un documento legal. Habían creado un monumento al poder de su cliente. Estaba diseñado para ser inatacable, una obra maestra legal de crueldad. Y eso le ofendía a un nivel profundamente profesional. Pensaban que eran intocables. Se levantó y comenzó a pasear por su oficina, las luces de la ciudad centelleando más allá de su ventana. Impugnar el prenupcial de frente era una tarea de tontos. Habían anticipado cada ataque convencional. Coacción. Tenían la firma de su abogado independiente. Cláusulas abusivas. Difícil de probar cuando el estilo de vida que había disfrutado era tan extravagante. Así que no ataquemos la fortaleza, murmuró para sí mismo, las palabras cristalizando su estrategia. Vamos a rodearla. Examinemos el terreno sobre el que está construida. Los activos. Su mente seguía volviendo a los activos. El prenupcial dicta cómo dividir las cosas, pero asume que la propiedad de esas cosas es absoluta, y si no lo fuera. Se volvió a sentar, sus dedos volando sobre el teclado. Volvió a abrir el apéndice, la brillante lista de los tesoros de Lucas Serrano. El ático en la calle Alcalá, la villa en la Toscana, el chalet en Sierra Nevada, la finca en la ciudad de Toledo. Decidió empezar a excavar, buscando registros públicos e historiales de títulos de cada uno. Era un tiro en el aire, una búsqueda desesperada de un error de oficina, un gravamen olvidado. Cualquier cosa. El ático era propiedad de Inversiones MT, SL. La Villa de Propiedades Globales Omnicorp, S.A. El chalet de otra empresa fantasma anónima. Todas estaban limpias, directas y legalmente aisladas de 6 maneras diferentes. Era meticuloso, exactamente como él había esperado. Sintió que un cansancio familiar comenzaba a instalarse. Tal vez no había ningún hilo suelto. Entonces llegó a la última y más significativa propiedad, la finca Serrano. La joya de la corona de Lucas, la extensa finca de 20 hectáreas que le daba la legitimidad de un viejo mundo
que su fortuna de nuevo rico no podía comprar. David escribió la dirección en la base de datos de propiedades de la ciudad de Toledo y esperó. El resultado que apareció en su pantalla era diferente. No había ninguna corporación fantasma. La cadena de títulos era más simple y mucho más interna. Interesante. El propietario actual figuraba como Lucas Serrano. El propietario anterior, en una escritura de donación presentada 12 años antes, era Ricardo Serrano. David Suárez se inclinó hacia adelante. Su fatiga se desvaneció, reemplazada por una sacudida de pura adrenalina. Ricardo Serrano, el padre. El filántropo tranquilo y respetado de una era pasada de la industria. Un hombre que había chocado públicamente con el capitalismo carroñero de su hijo en más de una ocasión. Ricardo había muerto hacía 3 años, pero su legado de tranquila dignidad e integridad era el polo opuesto al de su hijo. ¿Por qué una escritura de donación? ¿Por qué no se la vendió? ¿Por qué no la puso en un fideicomiso? Una donación directa era un acto personal, y los actos personales a menudo venían con condiciones personales. Las búsquedas de títulos estándar a menudo solo mostraban la información de la línea superior. La verdadera historia, si la había, estaría enterrada en el registro completo del acuerdo. Su corazón latía con fuerza ahora. Este era el olor de algo real. Navegó por el sistema arcano de la Oficina de Registros de la Propiedad de Toledo, introduciendo las credenciales de su bufete y pagando la considerable tarifa de pedido urgente para que se le enviara inmediatamente un escaneo certificado de alta resolución de la escritura original, y todos los acuerdos y cláusulas adjuntas. Los minutos se arrastraron. Se preparó otra cafetera, su mente acelerada con posibilidades. Se estaba aventurando en un territorio legal que tenía más que ver con la dinámica familiar y la intención de un padre que con el derecho corporativo. 1 hora más tarde, un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. El asunto decía: Archivo certificado, Finca Serrano, Toledo. Abrió el PDF cifrado. Eran docenas de páginas de largo, llenas de linderos, marcas de topógrafos y densos bloques de jerga legal. Se desplazó metódicamente, sus ojos entrenados filtrando el texto repetitivo. Pasó la escritura principal, los registros de seguros de título, las declaraciones de zonificación. Y luego, casi al final del documento, vio un encabezado de sección que le hizo dejar de respirar. Anexo. B. Pactos y condiciones de legado. Era una cláusula adjunta a la escritura de donación. Un conjunto de condiciones que viajaban con la propiedad misma, vinculando a cualquier futuro propietario. Estaba escrito en el lenguaje formal, casi barroco, del derecho de sucesión de la vieja escuela, claramente redactado por un maestro del oficio. David leyó la jerga técnica hasta que llegó al párrafo 3, subsección C. Sus ojos se abrieron de par en par. Volvió a leer el párrafo lentamente al principio, luego de nuevo con creciente emoción. Empujó su silla hacia atrás de su escritorio y soltó una risa corta y aguda que resonó en la oficina silenciosa. La fortaleza tenía una puerta secreta. Los abogados de Lucas habían centrado todo su genio en el prenupcial, en el contrato de matrimonio, y nunca se habían molestado en examinar el documento fundacional del activo más preciado de su cliente. Lucas, en su arrogancia, probablemente nunca había leído la letra pequeña de un regalo de un padre que despreciaba. «Ricardo, maldito viejo magnífico», susurró David, con una amplia sonrisa de triunfo extendiéndose por su rostro. Agarró su teléfono y marcó el número de Chloe, su mente ya saltando hacia el enfrentamiento del día siguiente.
La llamada no podía esperar hasta la mañana. El teléfono zumbó en la mesa de café, asustando tanto a Alina como a Chloe de su sombrío silencio. Chloe lo cogió. «David, son casi las 11 de la noche. Por favor, dime que tienes algo». La voz de David al otro lado era eléctrica, cargada de una energía que se sintió como una descarga de desfibrilador para el estado de ánimo desesperado de la habitación. «No es una laguna legal», dijo, las palabras nítidas y victoriosas. «Es una maldita llave de la puerta principal, y estamos a punto de usarla. Las necesito a ti y a Alina en mi oficina. A primera hora, a las 9 en punto. Y Chloe», añadió, «dile que se ponga algo que la haga sentir poderosa. Lo va a necesitar». Dormir fue imposible esa noche. El críptico mensaje de David encendió una pequeña y aterradora brasa de esperanza en el pecho de Alina. No se atrevió a avivarla, aterrorizada de que se extinguiera de nuevo. ¿Qué podría haber encontrado? Llegó a la oficina a la mañana siguiente, sintiéndose como una impostora en su propia piel. Había elegido un vestido simple pero elegante de color azul marino, una reliquia de su vida anterior que Chloe había insistido en que usara. Se sentía como una armadura, pero era una armadura que cubría a una persona que se sentía frágil y quebradiza. El ambiente en la oficina de David Suárez se había transformado. La sombría resignación de ayer había desaparecido, reemplazada por la palpitante emoción de una batalla inminente ya ganada. David estaba de pie, no sentado, y en su escritorio, extendido como un plan de batalla, había una gruesa pila de papeles. «Buenos días», dijo, su sonrisa tan amplia que parecía iluminar la habitación. «Alina, ayer estábamos a la defensiva, reaccionando a un documento que Lucas creó para controlarte. Hoy pasamos a la ofensiva, armados con un documento que su padre creó para protegerte». Hizo un gesto para que se acercaran al escritorio, tocando la página superior con el dedo. «Esta es la escritura certificada completa de la finca Serrano en Toledo», explicó su corazonada de la noche, su inmersión profunda en los registros de propiedad y el descubrimiento del nombre de Ricardo Serrano. «Parece que el difunto señor Serrano conocía a su hijo mejor que nadie», continuó David. «Sabía que Lucas era brillante y exitoso, pero también que carecía de una brújula moral. Le preocupaba lo que Lucas haría con el nombre Serrano, el legado Serrano, y parece que le preocupaba cómo trataría Lucas a su familia. Así que incrustó una póliza de seguro directamente en la escritura de la finca, una mina moral, esperando a que Lucas diera el paso en falso». David giró su gran monitor hacia ellas, mostrando la página escaneada del anexo. Señaló la sección resaltada. La llamó la cláusula de legado Serrano. No es parte de tu prenupcial. De hecho, es un instrumento legal superior porque es un pacto condicional vinculado al título de propiedad mismo. Dicta quién posee la propiedad, y Lucas acaba de violar su condición principal. Alina se inclinó, sus ojos tratando de descifrar la densa escritura arcaica. En el caso de que la pareja legal del cesionario, Lucas Serrano, esté con un hijo y por lo tanto lleve un heredero directo del legado familiar Serrano, y en caso de que el mencionado cesionario expulse injustamente y sumariamente a dicha pareja de la casa conyugal, sin causa o provisión de apoyo debida y legal, entonces el título completo, y sin cargas de las premisas, conocidas como la finca Serrano, y todos los bienes, accesorios y pertenencias en ellas, pasarán inmediata, automática e irrevocablemente a dicha pareja legal para ser retenidos en fideicomiso en beneficio del mencionado heredero. Su cabeza dio vueltas.
No lo entiendo. ¿Qué significa todo esto? Chloe, sin embargo, estaba empezando a entender. Una sonrisa lenta e incrédula se extendía por su rostro. «No puede ser», resopló. «¡No me jodas!» David sonrió. Significa, Alina, que Ricardo Serrano creó un asiento eyector, un mecanismo de seguridad, para proteger a su nieto y a la mujer que lo lleva de la misma insensibilidad que su hijo acaba de mostrar. La cláusula crea un detonante, una esposa embarazada, expulsada injustamente. En el momento en que Lucas te arrojó a la calle Alcalá, no solo te dejó sin hogar. Cumplió las condiciones de la cláusula, perdió su derecho a la propiedad. Te dio su mansión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inmensas e increíbles. Chloe soltó un sonido que era una mezcla de risa y sollozo, agarrando el brazo de Alina. El viejo lo hizo. Se extendió desde más allá de la tumba y le dio a su monstruoso hijo el castigo definitivo. Alina miró a David, luego al documento, y luego de vuelta a David. La habitación se inclinó. Las lágrimas que no se había dado cuenta de que se estaban formando comenzaron a correr por sus mejillas. Pero estas no eran las lágrimas calientes del dolor o las lágrimas frías del miedo. Eran lágrimas de un shock abrumador y asombroso, de una justicia tan poética y tan absoluta que se sintió como un sueño. Entonces, la casa, la finca, con todo lo que hay en ella, es mía. Finalmente logró ahogar. Legalmente, indiscutiblemente, 100% tuya, confirmó David, su voz resonando con satisfacción. La transferencia de título fue automática en el momento de la transgresión. Todo lo que tenemos que hacer ahora es el papeleo. Presentamos una declaración de transferencia citando la cláusula. Es una formalidad. El acto ya está hecho. Lucas Serrano está actualmente viviendo en una casa que te pertenece. ¿Y la mejor parte? No tiene ni idea. David Suárez deslizó una única y nítida hoja de papel sobre la superficie pulida de su escritorio. Se sentó en el espacio entre ellos, un rectángulo blanco contra la madera oscura. Era una declaración legal formal, redactada meticulosamente, citando la cláusula de legado Serrano y afirmando su derecho de propiedad bajo sus términos. En la parte inferior de la página, sobre un Alina de la Cruz cuidadosamente escrito, había una sola línea vacía. Alina miró del documento al simple bolígrafo negro a su lado, un objeto de inmenso peso. Firmar esto no era solo aceptar un regalo, era encender la mecha de una bomba. Lucas no era un hombre que aceptara la derrota. Era un leviatán de la industria, una figura de inmenso poder e infinita venganza. Quitarle su hogar, el mismo símbolo de su ascendencia y estatus, no era solo un insulto, era un ataque personal profundo. Él iría tras ella con todo lo que tenía, toda la fuerza de su fortuna, su ejército de abogados, su influencia que se extendía a cada rincón de la ciudad. Intentaría aplastarla. Su mano tembló. Por una fracción de segundo, el miedo arraigado a él, a su ira, a su desaprobación, a su fría indiferencia, resurgió. Podría irse. Podría demandar la manutención de su hijo, vivir una vida tranquila y nunca volver a molestar al dragón. Entonces miró a Chloe, cuyos ojos brillaban con un orgullo feroz, un mensaje silencioso de «Puedes con esto». Miró a David, cuya tranquila confianza profesional era un baluarte. Y luego, instintivamente, se colocó la mano sobre el abdomen, sobre la pequeña vida naciente que era la causa de todo este caos y su única razón para luchar. Esto no era sobre venganza, no era sobre una mansión o dinero. Se trataba de supervivencia,
Se trataba de un santuario. Lucas había llamado a su hijo una responsabilidad. Había intentado borrarlos a los dos. Ricardo Serrano, un hombre al que nunca había conocido, le había dejado un escudo. Negarse a levantarlo sería el último acto de cobardía. Sería dejar que Lucas ganara. Una nueva clase de resolución, tan dura y clara como el diamante, se solidificó en su alma. El temblor se detuvo. El miedo retrocedió, reemplazado por una furia fría y protectora. Ya no era Alina de la Cruz, la esposa descartada. Era una madre. Era una guardiana. Y no se movería. Extendió la mano para coger el bolígrafo. El plástico era fresco y liso bajo sus dedos. Lo destapó con un suave clic que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Inclinándose hacia adelante, presionó la punta contra el papel. Su mano estaba perfectamente, antinaturalmente firme. Con un trazo firme y deliberado, firmó su nombre, Alina de la Cruz. La firma era más audaz, más segura de lo que la había escrito antes. Era la firma de una mujer reclamando su poder. Volvió a colocar la tapa en el bolígrafo y empujó el documento firmado hacia David. «Está hecho», dijo. Su voz era tranquila, pero no flaqueó. Era la voz de una reina, no de una víctima. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?» David Suárez recogió el papel, examinando la firma con un asentimiento satisfecho. Con cuidado, lo colocó con los otros documentos, armando su arsenal. Un destello depredador brilló en sus ojos. «A continuación», dijo, la palabra cargada de anticipación. «Vamos a Toledo. Es hora de informar al señor Serrano que hay una nueva dueña de la finca». El viaje a Toledo fue surrealista. Alina se sentó en la parte trasera del cómodo sedán de David Suárez, con Chloe a su lado, viendo cómo el paisaje de Madrid se desvanecía en la exuberante y cuidada vegetación de las afueras. Pasaron por puertas de piedra y por carreteras sinuosas flanqueadas por árboles centenarios, vislumbrando casas señoriales que se parecían más a castillos europeos que a residencias privadas. Finalmente, giraron en un largo camino de entrada privado, marcado por un letrero simple y elegante. Finca Serrano. El camino serpenteaba a través de un pequeño bosque antes de abrirse a una vista impresionante. La finca era una magnífica mansión de estilo georgiano, de ladrillo rojo y piedra blanca, que se extendía sobre un césped perfectamente ajardinado que descendía hasta las aguas brillantes del río Tajo. Era imponente, hermosa, y el corazón del mundo de Lucas. David detuvo el coche en la entrada circular frente a la enorme y brillante puerta negra. «¿Lista?», preguntó. Alina respiró hondo. «Lista». Subieron los escalones de piedra. Antes de que David pudiera tocar el timbre, la puerta fue abierta por un hombre de unos 60 y tantos años, erguido en un clásico uniforme de mayordomo. Tenía un rostro severo, pero ojos inteligentes y observadores. «Buenas tardes», dijo el mayordomo, su voz una barrera educada e impenetrable. «El señor Serrano no está en la residencia. ¿Puedo tomar un mensaje?» «No estamos aquí para ver al señor Serrano», dijo David Suárez amablemente, dando un paso adelante. «Mi nombre es David Suárez. Soy un abogado que representa a la señorita Alina de la Cruz». Hizo un gesto hacia Alina. «Este es un asunto legal. Podemos pasar». Los ojos del mayordomo se fijaron en Alina por una fracción de segundo. No hubo reconocimiento. Solo un descarte profesional. «Me temo que eso no es posible sin una cita». «No creo que entienda», dijo David, su tono endureciéndose ligeramente. Produjo los documentos legales, la escritura certificada, la declaración firmada. A partir de las 9:15 de esta mañana,
Cuando estos documentos se presentaron oficialmente ante la comunidad de Castilla-La Mancha, esta propiedad, Finca Serrano, y todo su contenido, pertenecen legalmente a mi cliente, la Cevita de la Cruz. De hecho, usted está parado en la casa de ella. Ahora le sugiero que nos deje entrar. El mayordomo, cuyo nombre era Arturo, había servido a la familia Serrano durante 40 años. Había servido a Ricardo Serrano y había visto a Lucas crecer de niño al hombre despiadado que era hoy. Su rostro leyó una pizca de shock en el rostro de Arturo, rápidamente enmascarado por la compostura profesional. Tomó los documentos y sus ojos escanearon las frases clave. Cláusula de legado Serrano. Transferencia irrevocable de título. Alina de la Cruz. Su mirada se levantó del papel y se posó en Alina. Esta vez la vio de verdad. Vio la tranquila fuerza en sus ojos, la mano protectora descansando sobre su estómago. Recordó al viejo Ricardo Serrano, un hombre al que había respetado profundamente, despotricando sobre la falta de honor de su hijo. Recordó al anciano creando esta misma cláusula con sus abogados, llamándola una póliza de seguro para mi alma. El entrenamiento de toda la vida de Arturo luchó con su lealtad dormida hacia el hombre que había escrito este documento. La elección fue clara. Enderezó la espalda, le devolvió los papeles a David y se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par. «Mis disculpas, señora», dijo, su voz ahora dirigida a Alina con un nuevo y profundo respeto. «Bienvenida a casa». Entraron en un gran vestíbulo con un techo altísimo, una escalera imponente y suelos de mármol en blanco y negro. Era impresionante, pero tan frío e impersonal como lo había sido el ático. El resto del personal de la casa, una ama de llaves y un chef, aparecieron atraídos por la inusual escena en la puerta. Arturo se dirigió a ellos con tranquila autoridad. «Esta es la señorita Alina de la Cruz», anunció. «Debido a ciertos acuerdos legales hechos por el difunto señor Ricardo Serrano. Ella es la nueva dueña de esta casa. Ahora tomaremos nuestras órdenes de ella. Por favor, continúen con sus deberes hasta que ella les dé otras instrucciones». El personal se quedó perplejo, pero la palabra de Arturo era ley dentro de la casa. Asintieron y se dispersaron, susurrando entre ellos. «Ahora», dijo David, volviéndose hacia Alina. «Esperamos». No tuvieron que esperar mucho. Una hora más tarde, el rugido de un motor de coche deportivo llenó la entrada. Lucas Serrano, vestido con un suéter de cachemira casual, pero ridículamente caro, entró riendo mientras hablaba por su teléfono. «El trato está hecho». Se rindieron. «Te dije que lo harían». Se detuvo en seco. Vio a Alina de pie junto a la gran chimenea. Vio a Chloe con una mirada desafiante. Vio a un abogado que no reconocía. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido y estruendoso. «¿Qué diablos es esto?», rugió, terminando su llamada. «Alina, te dije que salieras de mi vida. ¿Y quién demonios te dejó entrar en mi casa, Arturo?» Arturo apareció del estudio. «Señor, ¿qué hace ella aquí? Quiero que ella, su amiga de mala muerte y casa ambulancias, se larguen de mi casa. Ahora, llama a seguridad». «Yo no haría eso», dijo David Suárez con calma. «El equipo de seguridad ahora está empleado por la señora de la Cruz». Lucas lo miró desconcertado. «¿Qué dijiste? Tal vez debiste haber prestado más atención a los términos del regalo de tu padre». «Lucas», dijo Alina, su voz temblando ligeramente, pero manteniéndose firme. Había ensayado este momento en su cabeza una docena de veces en el camino en coche. «No confiaba en ti. Parece que tenía razón para no hacerlo».
David dio un paso adelante y le entregó a Lucas una copia de la escritura y la declaración presentada. Se llama la cláusula de legado serrano, una disposición especial que tu padre puso en marcha. Al arrojar a tu esposa embarazada a la calle, la activaste. Esta casa, los coches en el garaje, el arte en las paredes, cada mueble, todo le pertenece a Alina ahora. Lucas arrebató los papeles. Su cara se puso pálida mientras leía. Escaneó las líneas, sus ojos abiertos por la incredulidad, que rápidamente se transformó en pura e inalterable rabia. «Esto es imposible. Es una trampa», bramó, arrugando los papeles en su puño. «Mis abogados destrozarán esto. Haré que los arresten a todos por allanamiento de morada». «No lo harán y no puedes», dijo David con frialdad. «Es perfectamente legal e inalterable. Los abogados de tu padre hicieron un trabajo excelente. Cometiste el único acto que te hizo perder la propiedad. Puedes, por supuesto, hacer que tu equipo legal revise los documentos. Mientras tanto, te sugiero que empaques una maleta. Solo lo esencial». Usó las propias palabras de Lucas, un giro deliberado y agudo del cuchillo. La ironía no se perdió en Lucas. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Dio un paso hacia Alina, con la mano levantada. «Perra», siseó. «¿Crees que puedes quitarme esto?» Antes de que pudiera dar otro paso, Arturo el mayordomo se movió con sorprendente velocidad, posicionándose entre Lucas y Alina. «Ya basta, señor», dijo con voz firme. «Esta es su casa ahora. No le permitiré que le haga daño». Lucas miró de la cara desafiante de Alina a la sonrisa de suficiencia de Chloe, a la tranquila certeza de su abogado, y finalmente a la traición de su propio mayordomo. Estaba acorralado, derrotado. La constatación se estrelló contra él. Él, Lucas Serrano, el amo del universo, había sido superado por un hombre muerto, una mujer a la que había descartado y una cláusula que nunca se había molestado en leer. Soltó un rugido de frustración, se dio la vuelta y subió la gran escalera. Minutos más tarde, bajó llevando un solo bolso de cuero. No miró a ninguno de ellos. Caminó hacia la puerta principal, la abrió de un tirón y se detuvo en el umbral. Se giró y sus ojos se clavaron en Alina. La mirada en ellos ya no era solo desprecio. Era odio puro. «Esto no ha terminado», gruñó. «Te destruiré». Luego se fue, el portazo de la pesada puerta haciendo eco de su derrota a través de la vasta y silenciosa mansión. El silencio que siguió a la partida de Lucas fue profundo. Alina sintió una oleada de mareo, apoyándose en la repisa de la chimenea para sostenerse. Chloe corrió a su lado. «¡Lo hiciste!», respiró Chloe, medio riendo, medio llorando. «¿De verdad lo hiciste?». La victoria, sin embargo, duró poco. Una hora más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped, otro vehículo, un sedán Mercedes negro con ventanas tintadas, subió por la entrada. «Prepárense», dijo Arturo, con el rostro sombrío. «Será la señora Isabela Serrano». Isabela Serrano. La madre de Lucas era el puño de hierro dentro del guante de terciopelo de la familia. Era una mujer formidable de unos 60 años, impecablemente vestida, con un rostro que parecía tallado en hielo y una mirada que podía cuajar la leche. Siempre había tratado a Alina con un desdén apenas disimulado, viéndola como una adición indigna a la dinastía Serrano. No esperó a que la dejaran entrar. Usó su propia llave y entró en el vestíbulo, sus ojos encontrando inmediatamente a Alina. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz baja y venenosa. «Mi hijo me llamó histérico.
Ha sido expulsado de su propia casa por esta intrigante. Sus ojos recorrieron a Alina, descartándola. «Hola, Isabela», dijo Alina, encontrando una reserva de fuerza que no sabía que poseía. «Me temo que lo que Lucas te dijo es cierto. Esta es mi casa ahora». «No seas absurda», se burló Isabela. «Eres una diversión temporal que se quedó embarazada. Firmaste un papel. No te llevas nada. Ahora sal de aquí antes de que te haga sacar por allanamiento de morada». Su esposo, Ricardo, pensaba de manera diferente. Interrumpió David Suárez suavemente, dando un paso adelante. Volvió a explicar la cláusula del legado, su tono paciente pero firme. Isabela escuchó, su expresión ilegible, pero un músculo se tensó en su mandíbula. A diferencia de su hijo, no ignoraba las costumbres de su difunto esposo. Sabía de su desaprobación, su veta sentimental y honorable, que siempre había despreciado como una debilidad. Cuando David terminó, no discutió la legalidad. Cambió de táctica. Se acercó a Alina, sus ojos brillando con malicia. «Puede que hayas encontrado una pequeña laguna legal, niña patética», siseó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Pero no tienes ni idea de lo que has hecho. Has hecho un enemigo de mi hijo, y has hecho un enemigo de mí. Te aplastaremos. Arrastraremos tu nombre por el fango hasta que nadie en esta ciudad te mire siquiera. Te desangraremos con honorarios legales. Lamentarás el día en que conociste a un serrano». Estaba tan cerca que Alina podía oler su perfume caro y asfixiante. Era una exhibición cruda de intimidación, destinada a hacerla derrumbarse. Pero Alina no se derrumbó. Pensó en su bebé. Pensó en la fría lluvia en la calle Alcalá. Se encontró con la mirada helada de Isabela, sin pestañear. «Tu hijo ya intentó destruirme, Isabela», dijo Alina, con la voz firme y clara. «Falló. Tus amenazas no me asustan. Esta casa, este legado, ya no te pertenece a ti ni a Lucas. Pertenece al nieto de Ricardo Serrano, y lo protegeré a él y a mí de ambos. Ahora», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta, «creo que sabes dónde está la salida». Durante un segundo que le paró el corazón, las dos mujeres se enfrascaron en una batalla de voluntades silenciosa. Luego, una chispa de algo, sorpresa, respeto a regañadientes, pasó por los ojos de Isabela. Soltó una risa corta, aguda y sin humor. «Tienes más agallas de lo que pensaba», admitió, su tono goteando ácido. «No será suficiente». Se dio la vuelta y salió, tan imperiosa en la derrota como lo había sido en su ataque. La guerra estaba lejos de terminar. Acababa de empezar. Pero cuando la puerta se cerró detrás de Isabela Serrano, Alina se mantuvo alta en el gran vestíbulo de su nuevo hogar, ya no una víctima, sino una reina defendiendo su castillo. La historia de Alina no terminó con la toma de la mansión. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, más desafiante. La casa no era solo un refugio, era una fortaleza desde la que tuvo que librar una guerra legal y de relaciones públicas prolongada, librada por Lucas e Isabela Serrano. Pero la subestimaron. Con los recursos de la finca, el sabio consejo de David Suárez, la lealtad inquebrantable de Chloe y el apoyo tranquilo y firme de Arturo, ella contraatacó. Utilizó su experiencia en arquitectura para comenzar a restaurar amorosamente la finca a la visión digna que una vez tuvo Ricardo Serrano, convirtiendo la fría pieza de exposición en un hogar cálido y vivo. Cuando nació su hijo, a quien llamó Ricardo en honor al abuelo que los había salvado, la batalla adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba de ganar contra Lucas, sino de construir un legado mejor. El viaje de Alina.
De una mujer con el corazón roto y sin hogar, a una madre poderosa y resiliente, es un claro recordatorio de que a veces la justicia viene de los lugares más inesperados. Es una historia de cómo la previsión de un patriarca, el coraje de una mujer y el vínculo inquebrantable de la maternidad pueden triunfar sobre las formas más despiadadas de codicia y crueldad. Gracias por escuchar esta increíble historia de resiliencia y justicia poética. Si te conmovió el viaje de Alina, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video. No te olvides de compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza se puede encontrar en los momentos más oscuros. Y para más dramas de la vida real e historias inspiradoras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificaciones. ¿Qué te pareció la cláusula del legado serrano? Haznoslo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.